When you're in the garden, when you're in the garden, seed is everything. Continuamos representando funciones cuadráticas y en este caso vamos a representar esta función igual a x cuadrado menos 1 que nos ha pedido David. Muchas gracias, David, por seguir el canal y vamos a realizar la representación de esta función. Bien, lo primero que tenemos que hacer será calcular, como siempre, los puntos de corte con ambos ejes. Es decir, si calculamos los puntos de corte con OI, daremos a x el valor 0. Y sustituyendo en la función, obtendremos que y será igual a 0 menos 1, que será menos 1 y que por tanto nos dará el punto de corte con el eje OI. Ahora calcularemos los puntos de corte con el eje OX. Para ello, igual que siempre, daremos a y el valor 0. En este caso, si y vale 0, la ecuación que se nos presenta es 0 igual a x cuadrado menos 1. Sabemos que esta es una ecuación incompleta, es decir, que el coeficiente que acompaña a x es 0 y que podremos resolver esta ecuación sin necesidad de la fórmula de la ecuación de segundo grado. Podéis consultar cómo resolver este tipo de ecuaciones en otro vídeo que ya está en el canal y que nos enseña a resolver ecuaciones de segundo grado incompletas. Despejando x cuadrado, obtendremos x cuadrado igual a 1 y sacando la raíz cuadrada veremos que x será igual a más menos 1. Esto lo que nos está indicando es que vamos a tener dos puntos de corte con el eje. Uno de ellos será el punto 1, 0 y el otro será el punto menos 1, 0. En segundo lugar, lo que haremos será calcular el vértice. Recuerdo que la coordenada x del vértice es menos b partido por 2a. ¿Qué tenemos claro en este caso? Que b vale 0 y por tanto la coordenada x del vértice será 0. Quiere decir que el punto de corte con el eje OI va a corresponder al vértice de la parábola, es decir, este vértice estará en el punto 0, menos 1, que habíamos calculado con anterioridad. El eje de simetría estará en la recta x igual a xv, es decir, x igual a 0 y corresponderá al eje OI. Vamos a representarlo en los ejes y esto lo entenderemos mejor. Si colocamos todos los puntos que tenemos sobre los ejes, observaremos que el punto de corte con OI, que será el 0 menos 1, se encuentra aquí. Además, ese punto corresponde al vértice de la parábola y por tanto tendremos como eje de simetría x igual a 0, que precisamente es la recta que corresponde al eje OI. Por otra parte, tendremos el punto 1, 0, que será este punto de corte con el eje OX, y el menos 1, 0, que estará situado aquí. Tenemos suficiente información para representar la parábola,
pero podemos calcular, si queremos, unos puntos más, es decir, una tabla de valores que nos permita representar más exactamente nuestra parábola. Otra cuestión que también tenemos que tener clara es que, puesto que el coeficiente de x cuadrado, que en este caso es 1, es positivo, las ramas de la parábola irán hacia arriba. Vamos a calcular 2 puntos más, es decir, realizaremos una tabla de valores. Esto siempre lo podemos añadir, aunque no sea necesario, pero para casos como estos en los que tenemos 3 puntos nada más, siempre nos da más información. ¿Qué 2 puntos nos van a interesar y que también podemos sacar por simetría? Vamos a calcular el valor que va a tomar la función para x igual a 2. Si x vale 2, sustituyendo en la función, obtendremos 2 al cuadrado menos 1, que nos dará 3. Si vemos que a la misma distancia del vértice se encuentra por el lado izquierdo el x igual a menos 2, por simetría, puesto que están a igual distancia del vértice tanto el 2 como el menos 2, podemos asegurar que el valor que va a tomar la función para x igual a menos 2 también será 3. Lo comprobamos. Menos 2 al cuadrado menos 1 será 4 menos 1, que nos dará 3. Bien, con estos 2 puntos tendríamos suficiente para poder representar correctamente la parábola. Si x vale 2, puesto que y vale 3, nuestro punto estará situado aquí. Para x igual a menos 2, y también vale 3 y estará aquí. Uniendo estos puntos, lo que tendremos será la representación de la parábola. Vemos que, puesto que las ramas van hacia arriba, tendremos esta función. ¿Cuál será el comportamiento con respecto al crecimiento? Pues cuando x se encuentra entre menos infinito y 0, la función, vemos que la variable y cada vez es más pequeño su valor y por tanto la función decrece. Sin embargo, cuando x va desde 0 hasta más infinito, es decir, cuando me encuentro en este eje y ya la x va creciendo, voy observando que el valor que va a tomar y cada vez es mayor y por tanto la función crece. Quiere decir que nuestro vértice, que es el punto 0 menos 1, puesto que es el vértice, será un mínimo, ya que primero decrece y después crece esta función. La otra función que nos han pedido es precisamente esta. Observamos que lo primero que tenemos que hacer, como siempre, es los puntos de corte. Al igual que la función anterior, que era x al cuadrado menos 1, esta función también nos da un polinomio incompleto. Es decir, en aquel caso nos faltaba el coeficiente de grado 1 y en este caso nos falta el término independiente, es decir, el coeficiente de grado 0. La única diferencia con el resto de parábolas es que a la hora de resolver la ecuación tendremos que resolver esta ecuación como una ecuación incompleta. Para obtener los puntos de corte comenzaremos con los puntos de corte con o y. Daremos a x el valor 0. Si esto es así, sustituyendo en la función,
y también dará 0. Y vemos que si sustituimos y por 0 para obtener los puntos de corte con el eje OX, lo que obtendremos será la ecuación x al cuadrado menos x igual a 0. Resolveremos esta ecuación como una ecuación incompleta y para ello sacaremos factor común la x. Nos quedará x por x menos 1 igual a 0. De aquí obtendremos dos soluciones. Una de ellas será x igual a 0 y la otra será x menos 1 igual a 0, de la cual sacaremos la solución x igual a 1. Esto lo que significa es que el punto 0 es un punto de corte que ya nos daba con el eje OY en el caso anterior, y el otro punto de corte será el 1, 0. Vamos a calcular el vértice. Para ello usaremos como siempre la fórmula xv igual a menos b partido por 2a. En este caso, puesto que b vale menos 1, menos b será 1 y por tanto el vértice estará en el x igual a 1/2. Calcularemos ahora el valor que tomará iv. Para ello sustituiremos en la función y obtendremos 1/2 al cuadrado menos 1/2. Esto dará 1/4 menos 1/2, que sacando mínimo común múltiplo y operando nos quedará menos 1/4. Esto nos permite decir que el vértice estará en el punto 1/2 menos 1/4. ¿Quién será el eje de simetría? Pues el eje de simetría será, en nuestro caso, x igual a 1/2, que es la coordenada x del vértice. Vamos a pasar toda esta información a unos ejes. Puesto que la parábola pasa por el punto 0, 0, tendremos aquí un punto de corte. Tenemos que tener en cuenta que todas las funciones cuadráticas cuyo término independiente sea 0 pasarán por el punto 0, 0. El otro punto de corte va a ser el 1, 0, es decir, estará aquí. Y por otra parte, el vértice de nuestra parábola estará en el x igual a 1/2 y igual a menos 1/4. Es decir, dividiremos esta unidad en 4 partes y tomaremos una. Por tanto, el vértice está aquí. Como vemos, los tres puntos están muy cerca, el eje de simetría se encuentra aquí y con esta información necesitamos más puntos para poder representar correctamente la parábola. Por tanto, obtendremos una tabla de valores. Vamos a dar como primer punto el x igual a 2 para ver dónde estaría su imagen. Si x vale 2, en nuestro caso tendremos 2 al cuadrado menos 2, es decir, 4 menos 2, 2. Si damos a x el valor 3, tendremos de la misma forma 9 menos 3 y su imagen será 6.
Vamos a calcular, por ejemplo, x igual a menos 1. En este caso, sustituyendo en la función, tendremos menos 1 al cuadrado menos menos 1. Y tal y como era previsible, nos dará 2. ¿Por qué digo que es previsible? Porque x igual a menos 1 se encuentra a igual distancia del vértice, una unidad y media, que el x igual a 2. Con esta información ya podemos representar correctamente la parábola. Si x vale 2, y será 2, y nuestro punto estará situado aquí. De la misma forma, para x igual a menos 1, y será 2, y estará aquí. Para x igual a 3, su imagen será 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Por tanto, nuestro punto estará situado aquí. Y podemos unir los puntos. Tenemos que tener en cuenta que el coeficiente de mayor grado también es positivo y que por tanto las ramas de la parábola van hacia arriba. Entonces mi parábola será esta, por este lado, y continuando la representación vendrá por aquí. Como siempre, vamos a realizar el estudio sobre el crecimiento y tendremos para los x que van desde menos infinito hasta más un medio, la función, como la rama es de este tipo, decrece. Y de la misma forma, si x está entre un medio y más infinito, la función crece. Como conclusión, si primero la función decrece y después la función crece, nuestro vértice, es decir, el punto 1/2 menos 1/4, será un mínimo de la función.